pues vamos a empezar, am, vamos a empezar con el estudio de hoy, con nuestro hermano Checo Arce, y pues vamos a hacer una oración por nuestro hermano, que sea el Señor el que le dé de su espíritu gracia y pues que sea edificante para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Pues Dios bendiga a nuestro hermano Checo Arce, que tomó tiempo de su día para poder estar aquí con nosotros. Así, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Paz de Cristo, mis hermanos jóvenes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les pido que eh, les decía a José que me siento bien nervioso desde el sábado. Me empecé a poner bien nervioso. Oren por mí, para que Dios me ayude a realizar este trabajo. Dios bendiga a los jóvenes que están conectados, a los que se van a eh, posiblemente conectar en los próximos minutos. También Dios los bendiga. Eh, y en este día, hermanos, pues vamos a hablar de un tema muy bonito. No les voy a decir que soy un experto en este tema, pero algo que me llamó la atención o me gustó mucho cuando mi hermano Jorge pues platicaba conmigo, poniéndonos de acuerdo acerca de este tema. Me dio mucho gusto el pensar de que eh, pues les damos o se les puede dar este tipo de enseñanzas, este tipo de consejos que me hubiera gustado a lo mejor que cuando nosotros estábamos en el coro hubiéramos podido recibir algo así, la verdad, porque pues es muy beneficioso. Eh, y vamos a hablar, hermanos, acerca de las finanzas. Como les digo, no soy un experto, pero tenemos primeramente la palabra de Dios y hermanos también tenemos pues experiencias, no digo experiencia, digo experiencias, tanto buenas como malas, en posiblemente errores que hemos cometido y por medio de los cuales hemos aprendido y pues quisiéramos que también poderlos compartir con ustedes si en algo les pudiera llegar a ayudar tanto en el presente como en el futuro. Entonces vamos a hablar un poquito de finanzas y hablar de finanzas es hablar de dinero. Voy a iniciar con un texto que no tiene nada que ver con finanzas, nada que ver tiene, pero quiero arrancar con este texto y ahorita se los voy a explicar pues por qué Dios me lo dio de esta manera, por qué Dios me puso este texto en mi corazón. Entonces voy a leer Primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 11. Y
Y como les digo, este texto no tiene nada que ver con finanzas, pero yo lo quiero relacionar con lo que, pues con lo que ustedes están viviendo y con lo que van a vivir en un futuro. Dice, dice la Biblia, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Recuerdo, no tiene nada que ver con finanzas este texto. Pero aquí les quiero comentar, hermanos, algo bien importante. Entonces, dice el apóstol Pablo que cuando él era niño, igual que nosotros, pues hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero que ya cuando él fue un hombre hecho o fue un adulto, dejó todas las cosas que eran de niño. Entonces, ¿por qué les menciono esto, hermano? Porque todos nosotros, eh, a lo largo de nuestra vida, tenemos o vivimos diferentes etapas. Y conforme nosotros vamos entrando a nuevas etapas, pues obviamente vamos dejando las que quedan atrás. Eh, y todas estas experiencias o todas estas etapas que nosotros atravesamos a lo largo de nuestra vida nos sirven para crecer, nos sirven para adquirir experiencia y nos sirven para madurar. Y parte de ir alcanzando la madurez es ir precisamente dejando atrás ciertas etapas y comenzar a vivir nuevas etapas. Eh, ¿Por qué les menciono esto, hermano? Porque a muchos de ustedes o a la mayoría los conozco de años y hace no mucho tiempo yo los miré niños, o sea, no hace ni mucho tiempo que los miré que eran niños. Entonces ahorita los miro y me gozo porque los miro que son jóvenes, eh, pero entonces conforme van creciendo, van entrando a diferentes etapas. Entonces, conforme vamos creciendo y madurando, vamos adquiriendo, no solamente vamos entrando a nuevas etapas, sino que vamos adquiriendo nuevas responsabilidades. Y si bien no estamos preparados para los retos o para las responsabilidades que se nos vienen conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, a lo mejor no estamos preparados, pero es importante eh, o es de mucho beneficio escuchar el consejo pues de los que vamos un poquito más adelante, ¿no? Que ustedes. Eh, entonces, si yo les preguntara a ustedes, hablando, ahora sí, ya hablando un poquito acerca de finanzas, eh, cuando ustedes eran niños, 10 o 15 años atrás, no sé cuántos de ustedes se preocupaban por las finanzas. Ninguno. Desde hace 15 años, a lo mejor tenían 5, tenían 6 años y ustedes no se preocupaban porque hay que pagar la renta, porque hay que hacer esto, porque hay que comprar y que los uniformes, o sea, ustedes no tenían esa preocupación. ¿Por qué? Porque eran niños. Y cuando eres niño, pues piensas como niño, hablas como niño, juzgas como niño. Pero yo les aseguro que la mayoría de ustedes, o sea, cuando eran niños, pues, ni siquiera pensaban en el dinero. O sea, a lo mejor les gustaba algo y se lo pedían a papá, mamá, y pensando de que nunca se les acababa el dinero a los papás. Porque ustedes no tienen esa preocupación cuando son niños. Eh, pero yo les aseguro que si no todos, la mayoría de ustedes ya ahorita piensan un poquito más en dinero. Ya piensan más en los gastos, ya piensan más, ya su mentalidad es otra. ¿Por qué? Porque ya dejaron la etapa de niños, ahora están en la etapa de jóvenes y con esta etapa se les vienen otras responsabilidades. Entonces, de niño ninguno de nosotros pensaba en las finanzas, ni pensaba en el dinero, ni pensaba en si me va a alcanzar o no me va a alcanzar. O sea, la verdad vivíamos muy a gusto. O como dicen,
o como dicen por ahí, no éramos felices y no lo sabíamos, porque pues, no estábamos enterados de nada de las necesidades que a veces pasaban nuestros papás. Pero yo sé que ahorita en la edad en la que ustedes están, ustedes ya están muy conscientes de lo que es el dinero y ya están muy conscientes de lo que los papás a veces batallan para pues, conseguir todo lo que se consigue, ¿no? Entonces, la Biblia, hermanos, nos habla mucho de finanzas. Primero vamos a mirar secularmente qué son las finanzas. Finanzas se encarga, se encarga de estudiar lo que es el flujo de dinero, o sea, cómo se mueve el dinero, tanto entre las personas como las empresas o los países. Lo que son las finanzas también analiza la obtención, o sea, cómo se adquiere el dinero, cómo se gana el dinero, cómo se gestiona o cómo se administra y la utilización de ese dinero, ¿no? Entonces, finanzas tiene que ver todo con dinero. Los voy a invitar a leer un texto bien, bien importante, hermanos, porque eh, la Biblia nos habla de muchos temas, nos habla de cómo tiene que ser el esposo, el matrimonio, el hijo, el patrón, el que es empleado, o sea, de todo nos habla la Biblia, cómo tiene que ser el papá con el hijo con el papá. Y, y algo bien importante, hermanos, que hay que mirar es de que la Biblia también nos habla acerca de las finanzas. También nos habla acerca de lo que es el dinero. Y lo voy a invitar a leer ahí en Lucas, en el capítulo 14. Y esta parte, hermanos, es bien, la considero muy importante. Es un ejemplo, hermanos, que ponía el Señor, pero yo creo que nos puede ayudar, esta parte de la escritura nos puede ayudar en muchas ocasiones. Dice Evangelio según San Lucas, capítulo 28, perdón, capítulo 14, del versículo 28 al versículo 30. Dice la Biblia así: porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar o queriendo construir una torre, no cuenta primero sentados los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si nos damos cuenta, nos está hablando de finanzas, nos está hablando de un hombre que quiere construir algo, pero dice la Biblia que este hombre, antes de construir, tiene que sentarse y tiene que ver los gastos para ver si tiene suficiente dinero para construir esa torre. Dice la Biblia, dice, porque no vaya a ser que empiece y no tenga para terminarla y todos comiencen a burlarse de él. O sea, si nosotros nos damos cuenta, aquí nos está hablando claramente de finanzas. Y esta parte de la escritura, hermano, es importante que la tengamos eh, a través de nuestra vida, que la recordemos, porque en muchas ocasiones la vamos a ocupar. Y ahorita vamos a mirar, hermanos, algunos ejemplos o algunas situaciones en las cuales nosotros podríamos ocupar de este texto, de esta escritura. Entonces, recordemos bien esta escritura. La Biblia habla de un hombre que va a construir una torre o quiere construir una torre, pero primero se tiene que sentar y considerar si tiene el dinero para construirla. O sea, tengámoslo esto bien claro en nuestra mente a lo largo de este estudio que vamos a tener. Eh, Antes de cualquier cosa, hermano, algo que yo siempre recomiendo, antes de cualquier cosa, ahorita podemos darles mucho consejo, tanto en esta clase, usted puede tomar un curso, podemos hacer muchas cosas, pero hermano, antes de cualquier cosa, lo más importante, hermanos, para nosotros como hijos de Dios, es poner nuestras vidas en las manos de Dios. Todas las áreas de nuestra vida, ponerlas en las manos de Dios
incluyendo las finanzas. Eh, Antes de cursos, antes de consejos, antes de cualquier cosa, hermano, lo importante es que nosotros pongamos nuestra vida en las manos de Dios y que Dios sea el que guíe nuestras vidas, que Dios guíe nuestros pasos y que Dios nos ayude a lo largo de nuestra vida y a lo largo de las etapas que nosotros vamos a atravesar, que Dios nos ayude, hermanos, a tomar las mejores decisiones, también en las finanzas. Es importante, hermanos, que también en las finanzas involucremos nosotros al Señor, hermanos, que le pidamos la ayuda a Dios. Quiero decirles, hermanos, no, lo que estamos hablando o en las áreas en las que nos vamos a meter no es como se usa ahora, hermanos, un consejo millonario para que usted se haga millonario y que no, hermano, no es nada de eso, son consejos de la palabra del Señor. Eh, Antes que nada, hermano, vamos a leer un texto, voy a decirlo así, hermanos, muy básico, pero que también lo considero, hermano, lo considero muy importante, y se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a tierra, porque te he tomado, pues puedes y al polvo serás tornado. ¿Por qué le leo este texto, hermano? Porque vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas. Entonces, hermano, para poder nosotros, eh, hermanos, poder hablar de finanzas o poder administrar las finanzas, pues hay que tener dinero. Y para poder tener dinero, hermanos, pues tenemos que trabajar. Entonces, hermano, vamos a iniciar con esto. Vamos a hacer, son unos pequeños consejos, hermano. Le repito, hermano, antes que nada, tenemos que trabajar y tenemos que ser buenos trabajadores. ¿Por qué, hermanos? Porque siendo buenos trabajadores, pues nos va a ir bien en nuestro trabajo. Y yéndonos bien en nuestro trabajo, pues vamos a obtener fondos. Por ahí dijo, hermanos, a alguien que sabe trabajar o a un buen trabajador, nunca le falta el trabajo. Y si nunca le falta el trabajo, pues por ende, hermanos, pues siempre va a tener dinero, o sea, siempre va a tener una entrada de dinero. Entonces, antes que nada, hermanos, primer punto es importante, hermano, la obtención de fondos. ¿Cómo? Trabajando. Eh, Algo, hermanos, que quiero también, precisamente entre ayer y ahora he estado meditando eso, de que, hermano, obviamente ustedes son una generación diferente a nosotros. Eh, a lo mejor, hermanos, los papás de ustedes, hermanos, les van a contar esa historia de que empezaron a trabajar de chiquitos, porque pues así era en México. En México, hermanos, hay quienes empiezan a trabajar a los 7 años, a los 8 años. O sea, nosotros venimos de una generación diferente a la de ustedes. Por eso ténganle mucha paciencia a sus papás, porque pues, uno habla conforme a la experiencia que adquirió, ¿no? Eh, yo comencé a trabajar aquí, yo en México nunca trabajé, yo comencé a trabajar aquí en Estados Unidos a los 17 años. Y créanme, yo me sentía como si fuera un viejito ya trabajando, porque mis amigos empezaron en México a los 8, a los 9, a los 10. Yo siempre quise trabajar, que empacando mandado en las tiendas en México, que limpiando vidrios. Mis papás nunca me dejaron hasta que estuve aquí. Fue cuando comencé a trabajar y yo sentía como si ya estuviera viejo por la cultura en la cual nosotros crecimos. Entonces, eh, es bien importante, hermano, y pues les digo, ténganos paciencia o ténganle paciencia a sus papás, porque pues cada quien habla basado en la experiencia que tuvo. Tu hermano, con respecto a lo que es el trabajo, les voy a dar, hermanos, algunas.
cosas para que las consideren, ¿no? Como les digo, hermanos, primeramente sean buenos trabajadores, traten de ser los mejores trabajadores. Dentro de lo posible, trabajen en algo que a ustedes les guste. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en algo que a ti te gusta, te levantas realmente motivado para ir a trabajar. Pero si trabajas en algo que no te gusta, que no te la pasas bien, que no te gusta el ambiente, te vas a levantar en la mañana y no vas a tener tanta motivación para ir a trabajar. Entonces, eh, uno tiene que hacer las cosas con alegría, incluyendo lo que es el trabajo. Eh, ya en el trabajo es importante que sean diligentes, que sean acomedidos y que siempre den lo mejor de ustedes. Eh, eviten la flojera, eviten una mala actitud. Eh, hay una experiencia que les quiero contar, hermano. Bueno, primero voy a leer esto y ahorita les voy a contar una experiencia. También, hermanos, cuando estén en un trabajo, sean honestos, sean leales y siempre den lo mejor. Acuérdense, hermanos, de cómo cuando José llegó a Egipto, cuando estuvo con Potifar, o sea, hacía también su trabajo, que dice la Biblia que Potifar lo puso al frente, o sea, él era el mayor en la casa de Potifar. El único que era más grande que él era Potifar. Pero Potifar puso a José por encima de todos. ¿Por qué? Porque hacía bien su trabajo. Sí, la gracia de Dios estaba con él, pero también hacía bien su trabajo. Y ustedes que conocen la historia de José, pues saben que José lo metieron a la cárcel. Y si ustedes recuerdan, en la cárcel también lo pusieron como principal. O sea, hasta en la cárcel que no le pagaban, hizo bien su trabajo. Después sale de la cárcel, se va con Faraón y también lo pone al frente. Eh, entonces es bien importante, hermano, que recordemos a estos hombres. O sea, José donde quiera que estuvo con Potifar, en la cárcel y con Faraón, siempre hizo bien su trabajo y siempre lo pusieron por encima de los demás. Acuérdense también de Daniel, o sea, Daniel siempre hallaba gracia con las personas con las que estaba, con los reyes con los que estaba. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios, pero también hacía bien su trabajo, hacía bien las cosas que tenía que hacer. Entonces, nosotros de la misma manera, hermano, en nuestros trabajos hay que dar lo mejor de nosotros. Yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión un joven hace algunos años estaba batallando con trabajo y yo le conseguí trabajo en el lugar donde yo trabajaba. Por eso les digo, hermanos, hay que tener buena actitud. Y le conseguí trabajo, eh, pero cuando él comenzó a trabajar llevaba una mala actitud. Quien era su jefe era amigo mío y cada rato me hablaba. Me dice, oye, me dice, le dije a él que si podía ir a traerme algo, dice, y en lugar de ir me decía, pues usted también tiene piecitos para ir. O me decía, lo pongo a que haga algo. Y me decía, pues usted también tiene manitas. O sea, nunca quería hacer lo que su patrón le pedía. Pregúntenme cuánto tiempo duró. O sea, y estaba batallando con trabajo, estaba batallando con dinero porque pues no estaba trabajando. Le conseguí trabajo, llevó una mala actitud, no duró mucho en ese trabajo, si acaso un par de semanas, y otra vez se quedó sin entrada de dinero. O sea, por eso les digo, hermanos, al hablar de finanzas es también importante hablar de esto. Siempre dé lo mejor de usted en el trabajo. Si usted da lo mejor de usted en el trabajo, Dios lo va a bendecir y nunca le va a faltar el trabajo. Y por ende le digo, va a tener entradas de dinero. Eh, También, hermano, cuando usted está en un trabajo, y esto se lo digo, hermano joven, porque en la última compañía donde trabajé antes de abrir mi negocio, yo estaba encargado de, de contratar la gente. Y curiosamente, los que eran mayores o los que eran de mi edad, vamos a decir de 35, 40 años para arriba, lo que yo les decía que había que hacer, pues
pues ellos estaban prestos, ¿no? Para, ¿no? Lo que me ponga. Pero precisamente yo batallé mucho con los que iban a pedirme trabajo que eran de 20 a 30 años. Y les voy a decir por qué, para que ustedes no caigan en este error, jóvenes. Porque ellos exigían mucho. Todavía no tenían todavía no entraban a trabajar y ya me estaban exigiendo. Hubo quienes me pidieron carro, hubo quienes me pidieron un salario muy alto sin tener nada de experiencia. O sea, me estaban exigiendo mucho eh, cuando todavía ni siquiera estaban trabajando. Eh, y obviamente todos queremos ganar bien, pero también es importante, hermanos, que nosotros demostremos que valemos ese dinero que pedimos. Entonces, recuerde, vaya siempre con una buena actitud, no exija de más, exija lo que es justo. Y si usted da lo mejor de usted, Dios lo va a comenzar a bendecir. Entonces, con respecto a eso, hermano, a lo que es el trabajo, son esos consejitos muy cortos que yo le pudiera dar. Porque también al hablar de finanzas yo lo considero importante, porque si todo el tiempo tiene una mala actitud o a lo mejor no tiene la buena actitud, o a lo mejor trabaja con flojera, pues va a batallar para conseguir trabajo. Entonces es importante pues echarle ganas también en esto, en lo que es el trabajo. Ahora viene la otra parte, viene lo que es la administración del dinero. O sea, ya que usted tiene un trabajo, ya que usted, gracias a Dios, no le falta el trabajo y tiene una entrada de dinero, ahora viene, o sea, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Cómo lo voy a administrar? ¿Qué me dice la palabra de Dios con respecto al dinero? Eh, es muy curioso, hermanos, eh, cuando nos ponemos a pensar, o yo, hermano, lo voy a decir en lo personal. eh, es muy curioso para mí el meditar que cuando yo no estaba casado, cuando yo estaba soltero, que estaba joven, y no tenía obligaciones como de sostener un hogar, aún así, hermanos, teniendo trabajo y no teniendo obligaciones, a mí no me alcanzaba el dinero. O sea, nunca traía dinero. Por eso les digo, hermanos, es importante. O sea, yo hubiera querido que a mí me hubieran dado este tipo de consejos. Eh, entonces, a lo mejor no soy el único de que, entonces ahorita a lo mejor con algunas cosas que les voy a decir yo a ustedes, a lo mejor hasta se van a asustar, hermano, pues ¿cómo le voy a hacer si ahorita no me alcanza? A lo mejor alguno de ustedes está como yo, que trabajaba y trabajaba y todo el tiempo andaba sin dinero. Y no tenía que pagar renta, no tenía que pagar carro, no tenía que pagar prácticamente nada, no tenía que sostener una casa. Le repito, aún así, nunca traía dinero. Y es curioso pensar de que ya cuando yo entré a esta etapa de lo que es el matrimonio, a pesar de que tengo más responsabilidades, tengo más dinero que cuando estaba joven. O sea, me rinde más el dinero. O sea, algo estaba haciendo mal claramente cuando estaba soltero. Y obviamente lo que estaba haciendo era gastar a como agarraba el dinero, pues a lo mejor yo creo que lo gastaba, porque nunca traía dinero. Eh, Entonces, y es curioso para mí pensarlo. ¿Qué es lo que me estaba pasando? Pues precisamente una mala administración del dinero. Eh, Hermano, Dios, Dios a nosotros nos bendice de muchas maneras. Voy a leer aquí ahorita varias escrituras, hermano, que yo sé que a usted le van a ayudar, porque a mí me han ayudado. Usted teniendo trabajo, usted teniendo dinero, algo que es bien importante, hermano, es que seamos nosotros generosos. El ser generosos también es parte de las finanzas, porque estábamos hablando también de dinero. Tenemos que ser generosos y vamos a mirar, hermanos, vamos a mirar algunos textos, vamos a mirar algunas escrituras, porque es bien importante, hermano, para mí
que usted escuche esto acerca de la generosidad, porque hermano, a través de la generosidad, Dios nos bendice a nosotros. A lo mejor, hermanos, cuando yo estaba en el coro y que le digo que pues siempre andaba sin dinero, con muy poquito dinero, pues a lo mejor yo pensaría, bueno, pues cómo voy a ser generoso si no tengo ni para mí. O sea, ¿cómo le voy a hacer para ser generoso? O sea, si no tengo para mí, pues no tengo para darle tampoco a los demás. Eh, y esto lo digo, hermanos, por si hay alguien que a lo mejor ahorita está en la condición en la que yo estaba, de que sí, usted trabaja, pero usted se da cuenta que nunca trae mucho dinero en la bolsa o en su cuenta de banco y todavía yo ahorita le voy a decir que hay que ser generoso, o sea, pues, hermano, ¿cómo? Si apenas me alcanza para mí. Eh, Hermano, entonces, primeramente nosotros tenemos que mirar que por medio de la generosidad, Dios nos va a bendecir a nosotros. Voy a leer varios textos, no voy a explicar mucho porque están muy fáciles de entender, hermano, porque hay otros, antes de que se me acabe el tiempo, hay otros consejos o otras partes, hermanos, que quiero tocar. Hechos capítulo 20, del versículo 33 al 35, que dice de esta manera: la plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aquí está hablando el apóstol Pablo, no de que la iglesia no lo ayudara, porque el apóstol Pablo recibía ayudas, pero el apóstol Pablo les está diciendo de que él nunca ha codiciado las cosas de nadie, que para lo que él ha necesitado, pues que él ha trabajado. Y luego dice el versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. O sea, aquí la Biblia, hermanos, nos habla de la generosidad. La Biblia nos está hablando de la generosidad. Y está diciendo que el mismo Señor dijo que es más bienaventurada, vamos a ponerlo, es mejor nosotros dar a que nos den. O sea, Dios nos bendice cuando nosotros damos. Por eso dice la Biblia que en esta misma parte dice el apóstol Pablo, dicen, todos os he enseñado, perdón, que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos. O sea, está hablando de ayudar a los enfermos, de ayudar a alguien que tiene necesidad. Y ahí es donde dice que el mismo Señor Jesús dijo que era más bienaventurada cosa dar que recibir. O sea, Dios nos bendice a nosotros más cuando nosotros damos que cuando recibimos de alguien. Entonces, es bien importante, hermano, que seamos nosotros generosos con lo que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 4, vamos a leer en Efesios capítulo 4, en el versículo 28. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿no? De la nueva criatura, está diciendo que si antes hacíamos cosas malas, ahora esas cosas malas nosotros las vamos a transformar en buenas. Y entre las cosas que el apóstol Pablo menciona, dice, el que hurtaba, o sea, el que en otro tiempo robaba, dice, pues ya no robe, ya no hurte. Y luego dice, antes trabaje, o sea, en lugar de trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno. Y luego fíjese lo que dice al final, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Nuevamente la Biblia nos habla de la generosidad. Aquí no estoy diciendo, hermanos, que alguno aquí de los que está aquí robaba, es simplemente, hermanos, un ejemplo que el apóstol Pablo pone acerca de la nueva criatura, que el que antes robaba, que en lugar de eso mejor trabaje, dice, para que le pueda dar al que tiene necesidad. O sea, la Biblia nos está hablando también de ser generosos, de que si nosotros tenemos los medios, que le demos,
al que lo necesita. Proverbios 11:25. Vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Le repito, hermano, a lo mejor usted va a decir, hermano, pues si apenas ando yo, ¿cómo voy a ser generoso? Dios lo va a bendecir. Ok, Proverbios capítulo 11, vamos a leer el verso 25 que dice así: el alma liberal, cuando dice liberal, se está refiriendo al alma generosa o la persona generosa. Dice, el alma liberal o la persona generosa será engordada. Engordada, tómelo como prosperado. Porque si no va a decir, el hermano que está gordito es porque no. Aquí se está tratando de otra cosa. El hermano muy generoso porque está muy gordito. No, aquí la Biblia dice, parafraseándoselo un poquito esto, dice, el alma generosa o la persona generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Entonces, hermano, la Biblia no se equivoca. Cuando nosotros somos generosos, Dios nos prospera en lo que nosotros hagamos. Entonces, por eso es importante, hermanos, el ser generoso en nuestras finanzas. Proverbios capítulo 3, ahí mismo en Proverbios, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice, bueno, esto es parte, bueno, me voy a adelantar un poquito ya que tengo este texto aquí. Porque aparte de la generosidad, hermano, con nuestras finanzas, también tenemos que tener muy presente, hermano, en ofrendar para el Señor, en dar para la obra de Dios. Acuérdese usted siempre de la ofrenda. Y ahorita le voy a hablar, hermano, como le digo, también le voy a hablar de mis experiencias, así como ahorita le dije de que cuando yo estaba en el coro, todo el tiempo andaba casi siempre sin dinero, de este otro, muy poquito. También le puedo hablar de que Dios me ha bendecido precisamente en esta parte. Entonces, vamos a entrar un poquito también en lo que es la ofrenda. Dice la Biblia, honra a Jehová de tu sustancia, o sea, de lo que tú tienes, honra a Jehová, honra a Dios de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus trojes con abundancia. O sea, pocas palabras, dale al Señor y Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Honra a Jehová con tu sustancia, honra a Jehová con lo que tienes. Recordando, hermanos, lo que decía el rey David, de lo que tú mismo me estás dando, de lo que tú me das, pues yo te voy a ofrendar a ti, pero tú me lo diste primero para que yo te lo pueda dar a ti. Entonces, en esta parte, hermano, yo le puedo decir que Dios a mí me ha bendecido mucho. En otro tiempo, hermanos, yo era una persona, a lo mejor, pero siempre andaba sin dinero, fíjese, ahorita estoy cayendo en cuenta eh, de que, hermano, cuando se llegaba el momento de la ofrenda, eh, pues yo daba $5, $10. Cuando sentía que daba mucho, daba $20 y yo pensaba que estaba pagando, yo pensaba que yo estaba sosteniendo la iglesia con $20. Pensaba que era mucho dinero. Y aquí se me queda muy grabado una frase. Una vez mi hermano Jorgito, les estoy hablando de hace 20 años, mi hermano Jorge Estrella, estaba predicando acerca de eso y se me quedó muy grabado una frase que dijo nuestro hermano. Dice, es ofrenda, no limosna. O sea, y yo a Dios le estaba dando como si fuera limosna, porque le estaba dando cualquier cosa. A lo mejor lo mismo que le doy a una persona cuando miro pues, en la calle que pide ayuda, es lo que yo le estaba dando al Señor. No sé si mi hermano Jorgito se acuerde, pero se me quedó bien grave. Esa frase que dijo el hermano me marcó y dice, lo que le damos al Señor es ofrenda, no limosna. Se me quedó muy grabada, pero
pero pues también duré años que seguía dando limosna en lugar de ofrenda. No hice mucho al momento, pero esa frase que dijo el hermano me hizo eco. Hasta que al pasar de los años no me estaba yendo muy bien. Se vino una crisis aquí en Estados Unidos donde muchos la pasamos en ese momento muy mal, pero en ese momento fue cuando pues yo le prometí a Dios de que desde aquel tiempo yo le prometí a Dios que le iba a dar un porcentaje de lo que yo ganara. Ya no iban a ser $5, ya no iban a ser $10, sino que yo iba a apartar un porcentaje para dárselo al Señor. Y hermano, no les voy a exagerar, había momentos en los que no teníamos casi para comer, mi esposo y yo. Ya vi ustedes, hermanos, que los domingos, que vamos a comer allá y que vamos a comer para acá, o sea, la mayoría de nosotros lo hacemos. Pero me acuerdo que llegó el momento en el que yo le decía a mi esposa, pues vamos por una pizza de $5 y era lo que comíamos, porque ni siquiera para eso tenía. Pero le puedo decir, le puedo testificar que desde que yo hice esa promesa a Dios, que tampoco se la hice, Señor, voy a hacer esto para que tú me des más. No, se la hice, Señor, pues yo te voy a dar esto, a lo mejor no he sido justo contigo y como dice mi hermano Jorge, te estoy dando limón en lugar de ofrenda y ahora te voy a dar de esta manera. Desde ahí, hermanos, les puedo testificar de que Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque no pasó mucho tiempo cuando me subieron el sueldo y luego me dieron una posición más alta y me volvieron a subir el sueldo y luego me dieron otra posición más alta y me volvieron a subir el sueldo. Y desde aquel tiempo, hermano, yo he tenido en mi corazón en darle al Señor eh, un porcentaje de lo que gano, con lo que Dios me bendice. Si por alguna razón, hermano, hace poquito tuvimos una confraternidad en Tucson y no tuvimos servicio nosotros en la iglesia. Y no tuvimos servicio, no ofrendé, pues junté lo de 2 semanas, la semana que habíamos ido a Tucson y, y la semana que se me juntó y le di a Dios lo de esas 2 semanas. Porque también podría ser muy fácil decir, pues bueno, pues no hubo culto en la iglesia o no fui a la iglesia porque trabajé o porque andaba de viaje, lo que sea, pues ya ni modo, o sea, y algo que yo le he prometido a Dios de que si no hay culto en la iglesia o lo que sea, yo de todas maneras tengo que darle a Dios con lo que yo me comprometí. Entonces, le puedo decir, hermano, que Dios me ha bendecido a través de eso. Dios me ha bendecido cuando al momento de ofrendar, yo siento que Dios me ha bendecido. A lo mejor no tengo riquezas, no soy millonario, pero gracias a Dios que no nos falta. Tenemos techo, tenemos casa, tenemos carros, tenemos comida, tenemos lo necesario. Y dice la palabra de Dios que teniendo lo necesario, que con eso estemos contentos. Y yo estoy contento, hermano, porque siento que Dios no me ha soltado de su mano y no me ha faltado nada. Entonces, es importante, hermanos, que meditemos nosotros en esto, en darle al Señor lo que es justo. No le voy a decir una cantidad, hermano, porque cada uno va a dar conforme lo que gane, uno va a dar lo que sea justo. Y, y tomando este ejemplo, hermano, recordemos a la viuda que miró el Señor, que dice la Biblia que los ricos estaban poniendo su ofrenda y ponían a lo mejor mucho dinero. Pero esta mujer, hermanos, que tenía solamente 2 blancas, dice la Biblia que lo puso también en la ofrenda. Y el Señor dijo, de cierto les digo que esta mujer puso más que todos.
Obviamente, hermano, no nos vamos a agarrar de ahí de decir, es que como lo di de corazón, pues voy a poner 2 pennies ahí y pues Dios sabe que es de corazón. Dios lo que estaba mirando, hermanos, es de que los ricos estaban dando lo que les sobraba. Y esa mujer básicamente estaba dando todo su dinero. Eso poquito que tenía era todo lo que ella estaba dando su 100%. Entonces, Dios miró el corazón de esta mujer y yo estoy seguro que Dios la bendijo. Entonces, hermanos, a usted también Dios lo va a bendecir, pero hay que ser, le digo, hermano, hay que ser generoso y también hay que aportar para la obra de Dios. Recuerde siempre de lo que es la ofrenda, hermano, y yo estoy seguro que Dios lo va a bendecir. Yo lo hubiera querido experimentar todo esto, hermanos, cuando estaba en la edad de ustedes, cuando estaba en el coro, pero pues yo lo aprendí más tarde. Pero pues qué bueno que tengamos la oportunidad de hablarles nosotros de nuestras experiencias y hablarles un poquito también de la palabra del Señor conforme a estos, o respecto a estos temas. Entonces, siempre tenga en cuenta o muy presente el ser generoso y el dar para la obra de Dios. También algo, hermano, con lo que Dios lo va a bendecir es en ayudar a sus padres. Ayudar a sus papás, Dios lo va a bendecir por medio de eso. Eh, Voy a leer un texto, hermanos, y le voy a acelerar, le voy a acelerar un poquito. Pero Dios nos bendice a nosotros, también cuando nosotros ayudamos a nuestros papás. Considerando de que en su momento, pues nuestros papás lo han dado todo por nosotros, nos han ayudado, también es justo de que, no, de que ustedes de vez en cuando eh, ayuden a sus padres, que lo tengan bien en cuenta. Es más, hermano joven, ayude a sus padres, aunque ellos no lo necesiten. ¿Por qué? Porque Dios de todas maneras lo va a bendecir a usted. Aunque usted diga, no, pues mis papás no ocupan ayuda. Para un padre es bien bonito mirar que su hijo pues lo ayuda. Yo recuerdo que yo sentí muy bonito con uno de mis hijos, que una vez eh, les dije que me estaban pidiendo algo que ellos querían. Y yo por quitármelo de encima les digo, no tengo dinero. Y luego va uno, tienen una alcancía ellos, y luego uno de ellos fue a su cuarto y luego me trajo el bote y sacó el dinero. Me estaba prestando a mi dinero, obviamente era para comprarles a ellos, pero yo le dije, no, que no tengo dinero. Y va mi niño y me pone el dinero ahí para que lo agarre. O sea, obviamente no es algo que ganó él, es algo que yo le había dado, pero yo sentí bonito al mirar el corazón de él, que me dice, mira, papi, está el dinero. O sea, me estaba dando dinero a mí. Entonces, yo estoy seguro de que sus padres se van a sentir muy bien, eh, si ustedes los ayudan. Le digo, aunque usted sienta que ellos no lo necesiten, ayude a sus padres. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6. Aquí precisamente habla la Biblia de eso. Dice Mateo 15 del 1 al 6. Dice, entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí viene después del versículo 4 la clave, dice, porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre. Cuando se habla de honrar, también se habla de honrar en esta parte, hermanos, no solamente de respetarlos o de hacerles caso. También habla la Biblia acerca de ayudarlos. Entonces dice, porque Dios mandó, y fíjese, hermano, Dios mandó, diciendo, honra al padre y a la madre. Y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte.
¿no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vamos a explicarle, le voy a explicar el versículo 5, hermano, que a lo mejor está un poquito enredoso de entender, pero fíjese lo que dice: mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte. Está diciendo, hermanos, que los fariseos, eh, los fariseos, hermanos, le decían al pueblo que no tenían que ayudar a sus padres con, vamos a ponerlo en nuestros tiempos, con dinero. Si ellos llevaban la ofrenda a Dios, eh, que ya no había problema si no ayudaban a sus papás. Entonces, por eso dice la Biblia, ustedes dicen, cualquiera que dijera al padre o a la madre, o sea, es ofrenda mía a Dios, o sea, ya le di yo a Dios todo aquello con que pudiera valerte, o sea, con lo que yo pudiera ayudarte, con el dinero que yo pudiera darte, ya, ya se la di a Dios. Y luego dice el versículo 6, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. O sea, aquí está hablando de que hay que ayudar a los padres, dice con socorro. O sea, también, hermanos, en lo financiero. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es, no se vale decir, ay, papá, mamá, pues ya no te puedo dar nada porque pues lo que te iba a dar lo traje a la iglesia. O, o ya se lo di a Dios lo que yo te iba a dar a ti. No, dice la Biblia que también tenemos que ayudar a nuestros padres. Eh, y es lo que está diciendo el Señor, o sea, no se vale decir, pues no te puedo dar nada o no te puedo ayudar porque pues ya se lo traje aquí al Señor. No, recordemos de que primeramente Dios nos bendice y Dios nos bendice para ayudar a nuestros papás y Dios nos bendice también para dar a la obra del Señor. Pero entonces aquí el Señor está diciendo que a los padres se les debe de honrar con socorro, o sea, con ayuda, ayudar a nuestros padres también en lo financiero. Recordándonos, le digo, todo lo que nuestros padres también han hecho por nosotros. Entonces, hermano, es importante ayudar a nuestros padres. A lo mejor les voy a mencionar unas cositas, hermanos, que ya son las 8, aquí en Arizona, por lo menos. Estas solamente las voy a mencionar. Eh, Hermano, con el dinero que Dios le dé, acuérdense, hay que ser generoso, hay que dar para la obra de Dios, hay que ayudar a los padres, pero también, hermano, es importante, hermanos, que no adquiera deudas innecesarias. Que gano tanto dinero, me voy a comprar todo muy caro, me voy a comprar o voy a agarrar una deuda de un carro muy caro. Es importante, recuerde la escritura de Lucas que leímos al principio, siempre que nosotros vayamos a hacer algo, bueno, primeramente hay que ponernos en las manos de Dios, pero hay que hacer como ese rey que dice que quería construir una torre, pero primero se sentó a ver si le iba a alcanzar. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros también aprendamos a no adquirir deudas innecesarias, deudas que a lo mejor, eh, pues deudas que a lo mejor no vamos que a lo mejor esa deuda que adquirimos es la que va a estar drenando mi entrada de dinero. En una ocasión pasó algo bien chistoso que un hermano de compró un carro nuevo y le salió todo muy caro y me dice, hermano, dice, pues ya tengo este carro, dice, pero pues ahora no tengo para la gasolina, dice, porque pues tenía carro nuevo, pero ahora pues ya no tenía para andar para donde él quería, o sea, obviamente tenía para la gasolina, pero estaba muy limitado. de este,
Entonces, pues, ¿de qué me sirve tener un carro nuevo, pero no voy a tener dinero para usarlo? O sea, para echarle gasolina para que ande. Entonces, hermano, hay que cuidarnos de adquirir todo ese tipo de deudas que no son necesarias. Es importante, hermanos, también que hagamos un balance y que no gastemos más de lo que nosotros ganamos. Eh, aunque parezca difícil de creer, hay quienes gastan más de lo que ganan y todo el tiempo están endeudados y nunca tienen dinero. ¿Por qué? Porque están gastando de más. Entonces, esto es bien importante, hermano joven. No gaste más de lo que usted gana. Siempre, hermano, siéntese como aquel rey. Por eso digo que ese texto nos iba a ayudar en muchas áreas de nuestra vida. Siéntese primero eh, para ver si le va a alcanzar. El otra vez, alguien que conozco me dijo que quería comprar un carro nuevo y precisamente le di el consejo de este rey. Le digo, ok, ¿quieres comprar carro nuevo? Le digo, pero ya se sentaron a ver si les va a alcanzar para comprarlo. O ya se sentaron para mirar qué tipo de carro pueden adquirir, cuánto pueden pagar al mes. O sea, para todo, hermanos, hay que hacer lo que hizo este rey. Hay que sentarnos para ver si vamos a poder cubrir la deuda que estamos adquiriendo. Entonces, eh, otro hermano, y esto es bíblico, apúntalo ahí, pero no lo voy a leer, el Salmo capítulo 37, 21. Hermanos, si por alguna razón tiene alguna necesidad y pide prestado, pague. También son finanzas, hermano, también esto es hablar de finanzas. Si usted, hermano, pide prestado, pague, porque es un compromiso que nosotros estamos adquiriendo y es triste, hermano, cuando nosotros a lo mejor pudiéramos crearnos una mala fama, hermanos, de que pedimos aquí, pedimos acá, hermano, eh, y no pagamos. El otra vez me tocó también platicar con alguien acerca de esto, con alguien que pedía prestado en un lugar y no lo pagaba, pero pedía prestado en otro lado para pagar aquí y luego pedía préstamo por otro lado para pagar lo que ya había pedido prestado en otro lado. Entonces, como le dije yo a esta persona, le digo, o sea, estás haciendo un hoyo para tratar de tapar otro. Ya que tapas el otro, tienes que hacer otro hoyo en otro lado para tapar el que ya hiciste. Entonces, hermano, es importante de que cuando nosotros pidamos algún préstamo, que lo paguemos. Y es bíblico, si usted cuando tenga la oportunidad lea el Salmo capítulo 37, 21, precisamente es de lo que habla la Biblia, hermano. Entonces, cuando nosotros pedimos prestado, tenemos que pagar. Y ya para terminar, hermano, que hay mucho de lo que se pudiera decir, pero hermano, cuando usted esté pensando en casarse, eh, pues siéntese como ese rey. Y mire, considere primeramente si va a poder construir la torre o no, si va a poder si va a poder con eso eh, o no. Cuando usted se vaya, cuando usted se vaya a casar, que todos o la mayoría obviamente van a llegar a ese momento, es muy importante, hermanos, que lo consideren. Eh, es muy importante que cuando ustedes adquieran ese compromiso, eh, pues que puedan considerar que obviamente, hermanos, con la ayuda de Dios van a poder,
sean generosos, ayuden a sus padres, denle al Señor, sean los mejores trabajadores. Dios los va a bendecir y, y van a poder van a poder con esto. O sea, si usted me quiero casar y usted ha practicado todas estas cosas, usted se va a sentar y va a ver que Dios lo ha bendecido y va a decir, no, pues sí puedo casarme, y le va a decir a la novia, ándale, mija, pues vamos a casarnos ya. Entonces, pero porque Dios lo va a bendecir. Y, hermano, un consejo que me ha tocado dar mucho y que muy poco caso me han hecho cuando alguien se va a casar, es de que en ese tiempo, hermanos jóvenes, y considérenlo muy bien, si alguno anda por casarse o ya anda buscando con quién casarse, considere esto. El momento que usted se case, eh, ahorita se usa mucho de que rentan lugares muy grandes o muy bonitos. Pues ya no todas las bodas se hacen en la iglesia, ahora se rentan mucho los lugares, los cuales son muy caros. Eh, pero es muy importante, hermanos, que un consejo que me ha tocado dar mucho, y les digo, esos 7,000, esos $8,000 que va a costar el lugar, pues mejor ténganlos para iniciar en su matrimonio, para que no inicien con deudas, para que no inicien con el pie izquierdo, porque yo ahí tuve una mala experiencia. Yo cuando me casé, nosotros rentamos un lugar para la pura comida, porque la ceremonia fue en la boda. Rentamos un lugar para la comida porque pensamos de que no iban a caber en la iglesia, y, pues al final nos arrepentimos porque mi esposo y yo no tuvimos luna de miel, nos quedamos en Phoenix porque pues, no teníamos dinero, y, después nos pesó haber hecho la renta de ese local. Y yo me acuerdo que no tenía dinero y yo me casé un 22 de diciembre y en fin de año pues es la convención. Y esa convención, hermanos, fui como con $75 nada más, es todo lo que tenía, y con ese dinero nos fuimos a la convención. Ya después meditándolo, pensándolo, dijimos, ese dinero lo hubiéramos podido usar en esto, en esto y en esto. Entonces, son muchas cosas, hermanos, las que se tienen que considerar, y yo los invito, como les dije al principio, antes que nada, hermanos, hay que ponerse en las manos de Dios. Sí, tomen todos los consejos, pero pongan sus vidas y pongan sus finanzas en las manos de Dios. Y créame, hermano, y se los digo por experiencia, porque como he tenido experiencias a lo mejor no muy gratas, también les puedo decir que tengo experiencias muy buenas. Dios nos bendice. Dios nos ayuda, Dios provee para todo lo que nosotros necesitemos, y textos que respaldan eso los podemos encontrar a lo largo y a lo ancho de la palabra de Dios. Así que, pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, y espero que de algo, hermanos, les pueda servir, pues, lo que hemos hablado en este día. Y recuerden, siempre, no nada más en el trabajo, en todos los lugares, hermanos, siempre den lo mejor de ustedes. Y pues Dios les bendiga. Amén. Pues Dios bendiga a nuestro hermano Checo Arce con estos consejos que la verdad muchas cosas no había pensado yo, y pues Dios lo bendiga, que tomemos todo esto en consideración cuando vayamos a hacer gastos. Entonces, hagamos una oración para darle gracias a nuestro Señor que nos dio este tiempo juntos para aprender de nuestras finanzas. Hermano Josué, permítame. Ay, Cristian. Sí, bueno, Amén. ahí Amén. antes de que vayamos, nada más de hermano, el texto que decía usted de Salmo 37:21, ¿qué dice? 37:21, pues déjenme lo encuentro acá, a ver. Aquí está, 37:21. El impío toma prestado y no paga, dice la Biblia. Y bueno, si el pide prestado no paga, más el justo tiene misericordia. Amén, hermano, más quería también saber eso, y pues Dios lo bendiga, hermano Checo. Muy Amén, buena amén. enseñanza, espero los jóvenes. En realidad, hermano, le doy gracias a Dios, hermanos, por este estudio.
el hermano lo adaptó bien a ustedes, que van empezando no tiene mucho que han emprendido su nueva etapa como jóvenes. Algunos de ustedes ni siquiera han empezado a trabajar porque siguen estudiando, pero es algo que tienen que aprender, saber que su compromiso delante de Dios está allí, incluso en las finanzas. De otra manera no les iría bien. En todas las formas, pues el hermano expuso y fue claro en todo lo que ustedes tienen que cubrir. Entonces, por ejemplo, cuando él hablaba de hacer gastos muy innecesarios, lo que hace, muchas veces gastos innecesarios se hacen normalmente por presumir, por vanidad. Entonces, pero al hacerlo estás afectando a áreas como hijos de Dios tenemos responsabilidad de cubrir. Entonces ahí es donde tenemos que ir nosotros a tener conciencia en eso, y no pensar, como dice la palabra de Dios, en nosotros mismos. Porque normalmente cuando uno es joven, como decía el hermano, yo creo que a muchos nos pasó, normalmente piensa en uno mismo o nada más, por la inexperiencia, por lo que usted pueda hacer, pero es el problema. Y nos damos cuenta que no nos va bien. Entonces tenemos que pensar en como, así como el hermano exponía el tema, en lo que es la ofrenda, ser generoso, ayudar a los padres y no hacer gastos innecesarios. Incluso también si pide prestado, hermano, pague. Y eso es algo, consejos que igual repito lo que dice el hermano, qué bonito es que esos consejos también nosotros nos hubieran dado en ese tiempo. Algunas cosas, pues Dios nos ayudó y con el tiempo las pudimos nosotros madurar, pero pues Dios les bendiga a ustedes jóvenes y esperamos mucha bendición de parte de Dios, hacia ustedes, siempre que ustedes se apeguen lo que es a la palabra de Dios, como dice la Escritura, que los mandamientos de Dios son preciosos y guardarlos hay grande galardón. Entonces, Dios les bendiga y pues como dice el proverbio, escuchen el consejo. Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga, hermano. Guadalupe Arce, hermano, Dios le pague. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Pues, ¿alguna otra pregunta? Quizás quieren que el hermano expanda en algo. Bueno, entonces pues procederemos a la oración para darle gracias a nuestro Señor. Amén.